El aire estaba cargado de polvo y tensión cuando el carruaje negro, tirado por 4 caballos imponentes, irrumpió en el humilde pueblo de San Bartolomé. Sus ruedas pesadas levantaban la tierra reseca del camino, marcando un sendero de desgracia que aún no había sido pronunciado. La gente se apartaba al verlo avanzar, cuchicheando entre sí, con miradas de temor y asombro. No era común que un carruaje de la aristocracia pisara aquel suelo pobre y olvidado, y mucho menos con tanta urgencia. Lucía Beltrán regresaba de la panadería con un pequeño cesto en brazos, el aroma del pan caliente envolviéndola con la calidez de la rutina. Sus pasos eran ligeros, su mente sumida en pensamientos simples, sin imaginar que, en cuestión de minutos, su mundo se fracturaría para siempre. Al doblar la esquina, vio la multitud reunida frente a su casa. Su madre, Rosario, permanecía de pie en el umbral, con las manos entrelazadas y el rostro desencajado. Frente a ella, un hombre vestido con un traje oscuro y elegante sostenía un pergamino con un sello de cera roja. 2 soldados se mantenían a su lado con expresión severa, como si estuvieran a la espera de una orden. Lucía sintió que el aire se volvía pesado en su pecho. «¿Mamá?» Su voz apenas fue un susurro. Rosario giró el rostro y sus ojos se llenaron de lágrimas al verla. El hombre del pergamino la observó con una mezcla de desdén y autoridad, examinándola de arriba a abajo, como si evaluara un objeto de escaso valor. «Lucía Beltrán», anunció con voz firme, «por decreto del duque Alfonso de Medina y Aragón, serás trasladada de inmediato al palacio de los Medina». Lucía parpadeó confundida. «¿Qué?» «Tu verdadero nombre es Lucía de Medina», continuó el hombre, sin darle tiempo de reaccionar. «Eres la única hija biológica del duque. Tu presencia ha sido requerida en la capital para ser reconocida oficialmente». El silencio se hizo denso, como una tormenta a punto de estallar. Lucía miró a su madre, esperando que lo negara, que gritara que todo era una mentira absurda, un error de algún noble desquiciado. Pero Rosario no dijo nada. Bajó la cabeza, temblorosa, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. El cesto de pan resbaló de sus manos y cayó al suelo con un ruido sordo. «No», susurró Lucía, con el corazón martillándole el pecho. «Eso no es cierto. No lo puede ser». El hombre hizo un gesto a los soldados. «Llévensela». Los hombres avanzaron con pasos firmes. Rosario reaccionó al instante, arrojándose frente a su hija con una súplica desesperada. «¡No, no la toquen! ¡No pueden hacer esto!» Uno de los soldados la sujetó con rudeza y la apartó de un empujón. Lucía sintió que la furia se encendía dentro de ella. «¡No le hagan daño!», gritó forcejeando cuando la tomaron por los brazos. «¡Déjenme! ¡No voy a ninguna parte!» «Esto no es una petición, es una orden», espetó el hombre del pergamino, mirándola con frialdad. «Tú no decides». Lucía luchó, pataleó, gritó, pero era inútil. Sus pies se arrastraban por el suelo de tierra mientras la llevaban a rastras hacia el carruaje, donde la puerta oscura se abría como la entrada a un abismo desconocido. Su madre se retorcía en el suelo, sollozando con las manos extendidas hacia ella, pero nadie se apiadó. La subieron de un empujón y cerraron la puerta con un golpe seco. La última imagen que tuvo de su madre fue su figura arrodillada en el polvo, con el rostro empapado en lágrimas y la desesperación tallada en cada línea de su piel. El carruaje avanzó, alejándose de su hogar, de su vida, de todo lo que había conocido, y así, en un solo instante, Lucía perdió su libertad. El viaje fue largo y silencioso. Los árboles se desdibujaban a través de la ventana, pero Lucía no los veía. Su mente repetía la escena en un bucle doloroso: la traición, la impotencia, la certeza de que su vida ya no le pertenecía. Cuando las primeras luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte, su corazón se encogió. El palacio de los Medina surgió imponente ante sus ojos. Sus altos muros de piedra,
Sus ventanales majestuosos, sus jardines interminables, parecían un mundo completamente ajeno a ella. Un mundo al que no quería pertenecer. El carruaje se detuvo frente a la gran entrada principal. 2 criados abrieron la puerta y la obligaron a bajar. Sus piernas temblaban, pero no se permitió mostrar debilidad. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando la puerta se abrió y una figura emergió de la penumbra del vestíbulo. Era una mujer alta, de porte regio, con el cabello recogido en un moño impecable y un vestido de seda azul oscuro. Su rostro era una máscara de frialdad, y en sus ojos se dibujaba un desprecio absoluto. Era la duquesa Consuelo de Medina. Lucía sostuvo su mirada con valentía, pero la mujer ni siquiera le concedió el honor de un saludo. La examinó de arriba a abajo con repulsión, como si tuviera enfrente a un insecto desagradable. «Así que esta es la bastarda», susurró con una sonrisa helada. «Qué humillante para esta familia». Lucía sintió un ardor en el pecho, pero no respondió. No iba a rebajarse a darle la satisfacción de verla temblar. «No pienses ni por un momento», continuó la duquesa, acercándose con pasos calculados, «que ser hija de mi esposo te convierte en algo más que una aberración». Las palabras cayeron sobre ella como una bofetada. «No tienes derecho a estar aquí, no tienes sangre noble, no tienes apellido. Para esta familia no eres más que una mancha vergonzosa que será borrada lo antes posible». El odio en su voz era tan afilado que cortaba el aire. Lucía sintió que la furia se acumulaba en su garganta, pero antes de que pudiera hablar, otra voz resonó en el vestíbulo. «Madre, creo que esta bienvenida es innecesariamente cruel». Lucía giró el rostro y vio a un hombre apoyado contra una de las columnas. Alto, de porte elegante, con el cabello oscuro perfectamente peinado y una mirada impenetrable. Su tono era sereno, pero sus ojos tenían un brillo de hielo. «No me digas que ahora defiendes bastardas, Gabriel», respondió la duquesa con sarcasmo. Gabriel de Medina. El hombre que sin saberlo se convertiría en su peor tormento. No era hijo del duque Alfonso ni de la duquesa Consuelo, aunque en el palacio todos lo trataban como parte de la familia. Era hijo del hermano menor del duque, quien había fallecido junto con su esposa cuando él aún era un niño. Por orden de Alfonso, fue criado en el palacio como un Medina más, bajo la tutela estricta de la duquesa. Sin embargo, aunque su apellido le otorgaba privilegios, nunca fue considerado un heredero legítimo, y la duquesa, con su frialdad característica, jamás dejó que olvidara que no llevaba su sangre. Gabriel se incorporó con calma, pero su mirada se clavó en Lucía con una frialdad que la dejó sin aire. «No las defiendo», dijo midiendo sus palabras con precisión. «Solo digo que, si hay que educarla, prefiero que no se deshaga de inmediato». Lucía sintió un escalofrío. Había llegado a una casa donde todos la odiaban. Y ahora, su destino estaba en manos de un hombre que no tenía intención de mostrarle piedad. El amanecer en el palacio de los Medina traía consigo un aire de solemnidad que se respiraba en cada rincón de la imponente propiedad. Los largos pasillos de mármol, adornados con candelabros dorados y tapices de seda, parecían murmurar secretos de generaciones pasadas. Era un mundo ajeno a Lucía, un universo de riqueza y poder que la envolvía como una jaula invisible. Esa mañana, el sonido de unos pasos resonó en el corredor principal. Eran firmes, calculados, con la cadencia de alguien que nunca ha dudado de su autoridad. Gabriel de Medina. Lucía, que había pasado la noche en vela en el pequeño y austero cuarto que le habían asignado en una de las salas más alejadas del palacio, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó su nombre en labios de una de las criadas. «El señor Gabriel la espera en la biblioteca. No lo haga esperar». Había algo en la forma en que lo dijo, en ese tono de advertencia apenas disimulado, que le dejó claro que cualquier retraso sería considerado una falta imperdonable. Justo cuando Lucía se disponía a salir, otra criada, una mujer mayor de rostro severo, pasó junto a ella y murmuró en voz baja, con una expresión sombría. «Aquí, las personas inconvenientes desaparecen cuando la duquesa quiere».
Lucía se detuvo un instante, procesando esas palabras. Sintió el impulso de preguntar a qué se refería, pero la criada ya había desaparecido en el corredor. Su pecho se contrajo con una inquietud repentina, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Se alisó el sencillo vestido que le habían entregado, un atuendo sin adornos, de tela modesta que contrastaba brutalmente con la opulencia del palacio. Respiró hondo y salió de la habitación, manteniendo la cabeza erguida, aunque su interior estuviera revuelto en nerviosismo e incertidumbre. Al llegar a la biblioteca, la encontró sumida en una tenue penumbra, apenas iluminada por los rayos del sol que se filtraban entre las pesadas cortinas. Estanterías colmadas de volúmenes antiguos se extendían hasta el techo, y el aroma a papel y madera impregnaba el aire. En el centro de la habitación, de pie junto a un escritorio de roble, estaba Gabriel. Lucía se detuvo en el umbral, sintiendo el peso de su mirada sobre ella. «Cierra la puerta», ordenó él sin levantar la vista del libro que sostenía. Lucía obedeció en silencio. Gabriel dejó el libro sobre el escritorio con un movimiento pausado, como si cada acción suya estuviera calculada al milímetro. Entonces, finalmente la miró. Sus ojos eran fríos, analíticos, sin el menor rastro de simpatía. «Bien, a partir de hoy, seré el encargado de convertirte en una mujer civilizada», dijo con una calma que helaba la sangre. «No porque lo merezcas, sino porque la sociedad exige que, al menos, finjas saber comportarte». Lucía sintió una punzada de rabia ante sus palabras, pero se obligó a mantenerse en silencio. La nobleza no tolera los errores, y mucho menos a los intrusos, continuó él, rodeando el escritorio y acercándose lentamente a ella. Cada paso que des, cada palabra que pronuncies, cada gesto que hagas, será observado, criticado y muy probablemente ridiculizado. Se detuvo a escasos centímetros de ella, su altura imponiendo una presencia abrumadora. Si esperas ser aceptada, tendrás que demostrar que no eres una completa vergüenza. Lucía apretó los puños a los costados, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. «No necesito que me acepten», respondió con voz firme desafiando su mirada. «Solo quiero lo que es justo». Gabriel soltó una leve risa, carente de humor. «No existe la justicia en nuestro mundo, niña. Solo reglas que te condenarán si no las sigues». Volvió a caminar hasta el escritorio y tomó un libro grueso, con la encuadernación en cuero oscuro. Lo abrió y lo deslizó sobre la mesa frente a Lucía. «Comenzaremos con lo básico: protocolo y etiqueta. Si ni siquiera eres capaz de sostener una taza de té correctamente, nunca serás más que la bastarda torpe que todos esperan que seas». Lucía sintió que la rabia se le acumulaba en el pecho, pero no dijo nada. Los siguientes minutos fueron un tormento. Gabriel la obligó a sentarse con la espalda recta, a colocar las manos con delicadeza sobre la mesa, a sostener una taza de porcelana con movimientos precisos. Cada error que cometía era corregido con un comentario cortante, cada gesto inadecuado se convertía en un motivo para su desprecio. «Demasiado torpe, demasiado rústica, demasiado evidente que no perteneces aquí», murmuró él después de que ella dejó la taza sobre el platillo con un sonido apenas perceptible. Lucía apretó los dientes, luchando contra el impulso de arrojar la taza por la ventana. Fue entonces cuando la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Vaya, qué escena más conmovedora. Lucía se giró y vio a Ignacio de Medina apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. «Así que ahora educamos campesinas», comentó con fingido asombro. «Qué desperdicio de tiempo». Gabriel se volvió hacia él con expresión impasible. «No recuerdo haberte invitado, Ignacio». Lucía sintió que su respiración estaba agitada, que sus manos temblaban de pura rabia. Gabriel la observó por un momento antes de hablar. «No fue inteligente lo que hiciste». «No me interesa ser inteligente», espetó Lucía. «Solo no voy a permitir que me humillen».
Gabriel entrecerró los ojos. Entonces más te vale aprender rápido, porque esta casa va a hacer todo lo posible por destruirte. Lucía sostuvo su mirada. Que lo intenten. Sabía que lo peor aún estaba por venir. ¿Crees que Lucía logrará resistir o que la nobleza acabará con ella? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario y cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás viendo. El sol descendía lentamente sobre el palacio de los Medina, tiñendo de dorado los muros de piedra y los ventanales altos. Dentro del salón principal, la actividad era frenética. Criados iban y venían, colocando cubiertos de plata, alineando copas de cristal y asegurándose de que cada detalle de la cena estuviera impecable. Los candelabros resplandecían, proyectando luces y sombras danzantes sobre los rostros de las damas y caballeros que pronto llenarían la estancia con sus risas y susurros envenenados. En una esquina de la gran cocina, apartada de la servidumbre que la miraba con desprecio apenas disimulado, Lucía terminaba de alisarse el delantal que le habían obligado a ponerse. Sus manos temblaban de rabia contenida. Esa noche, por orden de la duquesa Consuelo, no sería una invitada, sería una sirvienta. Si no puedes ser una dama, al menos sé útil, había sentenciado la mujer con su sonrisa cruel antes de entregarle la prenda blanca con la que ahora la condenaba a la humillación pública. Lucía había querido rechazarlo, pelear, gritar, pero sabía que esa mujer solo estaba esperando una excusa para deshacerse de ella de una vez por todas. Si la duquesa quería verla quebrarse, no se lo permitiría. Ajustó los lazos del delantal con manos firmes y respiró hondo antes de salir al salón. Los primeros invitados ya habían llegado. Damas con vestidos de seda adornados con perlas conversaban con caballeros de casacas bordadas y voces altivas. Todo en ellos destilaba riqueza, poder y arrogancia. Lucía avanzó con la cabeza erguida, sosteniendo una bandeja de plata con copas de vino tinto. Sentía las miradas clavarse en ella como agujas invisibles, cada una cargada de juicio y desprecio. «Miren eso», susurró una joven noble, con un abanico de encaje cubriendo sus labios pintados de carmín. «La bastarda está sirviendo la mesa». «Qué apropiado», rió otra. «Su lugar siempre debió estar con la servidumbre». Lucía apretó la mandíbula y siguió avanzando, obligándose a ignorarlas. No les daría el placer de verla temblar. El murmullo de los comensales aumentó cuando la duquesa hizo su gran entrada, con su porte majestuoso y su vestido azul oscuro, tan impecable como su crueldad. Su mirada recorrió la habitación hasta posarse en Lucía, y en sus labios apareció una sonrisa apenas perceptible, de triunfo absoluto. «Asegúrense de que nuestra nueva sirvienta atienda bien a nuestros distinguidos invitados», dijo con falsa amabilidad, sin molestarse en ocultar el veneno en sus palabras. Las risas discretas se extendieron por la mesa. Lucía sintió el calor de la vergüenza subirle por el cuello, pero se obligó a mantener la compostura. No iba a ceder, no iba a rendirse. Con movimientos calculados comenzó a servir el vino. Todo iba bien hasta que llegó a uno de los invitados más influyentes de la mesa, el marqués de Escalante, un hombre de mediana edad con un bigote grueso y una mirada lasciva que la recorrió de arriba abajo sin pudor alguno. «Qué curioso», dijo en tono casual, tomando la copa que ella le ofrecía. «Una bastarda noble y una sirvienta al mismo tiempo. Nunca había visto algo así». Lucía sintió el estómago revolverse, pero no respondió. «Debe ser difícil no pertenecer a ningún mundo», continuó él, con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. «Demasiado baja para ser una dama, demasiado noble para ser una criada de verdad, una criatura, sin lugar». Las risas en la mesa fueron suaves pero implacables. Lucía apretó la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Pero no te preocupes, niña», murmuró el marqués, inclinándose ligeramente hacia ella. «Estoy seguro de que podríamos encontrarte un sitio, si sabes cómo complacer a los caballeros adecuados». La mano del hombre se deslizó sobre su muñeca, sosteniéndola con una presión firme, demasiado íntima,
demasiado repulsiva. Lucía sintió un escalofrío de asco. Se apartó de inmediato, con un movimiento tan brusco que la copa de vino se tambaleó en la bandeja. Un murmullo recorrió la mesa. El marqués sonrió, divertido por su reacción. «Oh, qué espíritu salvaje. Me gustan así». Lucía sintió la sangre hervirle en las venas. «Retire su mano, señor», dijo en voz baja, con un tono que no admitía discusión. El marqués no se inmutó. «¿O qué?», preguntó con burla. «¿Me arrojarás el vino en la cara?». Lucía estuvo tentada a hacerlo, pero antes de que pudiera decidir, otra mano apareció y sujetó con firmeza la del marqués, apartándola de ella. El aire se tornó denso cuando Gabriel de Medina habló con voz helada. «Diría que el marqués ha bebido demasiado para su propio bien». El hombre lo miró con sorpresa y luego con evidente molestia. «Oh, vamos, Gabriel», bufó. «Solo me estoy divirtiendo un poco». «Entonces encuentra otro entretenimiento», replicó Gabriel con frialdad, «porque esta conversación se ha terminado». El marqués entrecerró los ojos, pero no insistió. Se retiró con un bufido, tomando su copa y llevándola a los labios como si no hubiera pasado nada. Lucía miró a Gabriel con desconcierto. No esperaba su intervención. Él se volvió hacia ella, su expresión impasible. «Vuelve a la cocina», ordenó con indiferencia. «Ya has hecho suficiente espectáculo por hoy». Por un breve instante, Gabriel apartó la mirada, como si dudara. Sus labios se entreabrieron levemente, pero se detuvo antes de decir algo más. Finalmente, volvió a adoptar su expresión fría. Lucía sintió una mezcla de ira y humillación recorrerle el cuerpo. Él no la había defendido por compasión, lo había hecho porque el escándalo lo habría afectado a él y a su familia. Las palabras le quemaban la garganta, pero se obligó a tragarlas. Sin decir nada, recogió la bandeja y salió del salón, con la cabeza en alto, pero con el corazón palpitando con rabia. Sabía que la duquesa estaba satisfecha. Sabía que los invitados seguirían riéndose de ella durante toda la noche. Sabía que su dignidad había sido pisoteada una vez más. Pero también supo algo más. Gabriel había dudado. Y eso era un arma que aprendería a usar. El amanecer cubría el cielo con un velo grisáceo cuando Lucía despertó con el sonido de los golpes en su puerta. Un estruendo seco, impaciente, autoritario. No tuvo tiempo de desperezarse cuando la puerta se abrió bruscamente, y una de las criadas entró con el rostro impasible. «Levántese, la duquesa ha dado órdenes». Lucía no necesitaba preguntar de qué se trataba. Desde la humillación sufrida en la cena, sabía que la mujer no descansaría hasta verla quebrada. Se puso de pie con la espalda rígida, sin demostrar sorpresa ni miedo. La criada le arrojó un delantal desgastado y un pañuelo raído. «Los establos necesitan limpieza. Esa será su tarea de hoy». «Los establos». Lucía sintió el peso de las palabras, pero no mostró reacción. «Bien», respondió con voz firme. La criada frunció el ceño, como si esperara que Lucía suplicara o protestara, pero Lucía no le dio el gusto. Con pasos firmes, siguió a la mujer por los pasillos del palacio hasta salir al gran patio trasero. La brisa de la mañana traía consigo el aroma de la tierra húmeda, mezclada con el inconfundible hedor del heno y los caballos. Los establos se alzaban a unos metros de la casa principal. Eran enormes, con vigas de madera gruesa y puertas pesadas, diseñados para albergar a los purasangres de la familia Medina. Dentro, el calor era sofocante y el aire estaba cargado de polvo y el fuerte olor a estiércol. Lucía sintió la mirada de los mozos de cuadra, algunos con burla, otros con curiosidad. Sin embargo, ninguno se atrevió a hablar. Sabían que esto era un castigo, una orden de la duquesa, y no se atreverían a intervenir. «Ahí tiene los baldes y las escobas», dijo la criada. «Se espera que todo quede impecable». Lucía asintió sin discutir. Se arremangó el vestido y se cubrió el cabello con el pañuelo. Sus manos delicadas, acostumbradas a los libros y las lecciones forzadas de etiqueta, ahora se aferraron al cubo de agua sucia y a la escoba de cerdas desgastadas.
El trabajo era agotador. Tuvo que arrodillarse en el suelo para restregar el piso de piedra, removiendo la suciedad incrustada con movimientos enérgicos. Su vestido se cubrió de polvo y mugre, sus manos empezaron a enrojecerse por el roce de la escoba y el sudor perlaba su frente. Pero no se detuvo. La duquesa quería verla humillada, quería que renunciara, que admitiera que no pertenecía a ese mundo y se marchara por voluntad propia. Pero Lucía no le daría el gusto. El sol había ascendido cuando escuchó unos pasos tras de sí. No tuvo que voltear para saber quién era. Gabriel de Medina estaba allí. Su presencia se sentía antes de que él hablara. Su porte erguido, sus manos cruzadas a la espalda, su mirada que juzgaba cada detalle con una frialdad que helaba el aire. «Vaya, qué escena tan pintoresca», murmuró con un tono carente de emoción. Lucía no respondió. Siguió fregando el suelo con la misma fuerza, ignorándolo. Gabriel avanzó un paso, su sombra cubriendo la parte de suelo en la que ella trabajaba. «Pensé que después de la cena de anoche entenderías tu lugar». Lucía sintió como el cansancio le quemaba los músculos, pero no se detuvo. «Si lo que espera es que llore y me rinda», dijo sin mirarlo, «se va a decepcionar». Gabriel soltó una risa baja. «¿Decepcionarme? Al contrario, estoy entretenido. Me intriga ver cuánto tiempo resistirás antes de aceptar lo evidente». Lucía se detuvo solo un instante para alzar la vista. «¿Y qué es lo evidente?». Gabriel inclinó levemente la cabeza, observándola con la precisión de un hombre que analiza cada debilidad de su oponente. «Que no perteneces aquí». Lucía sostuvo su mirada. «Eso ya lo sabía», susurró, «pero voy a quedarme». El silencio se hizo denso. Gabriel no reaccionó de inmediato. Solo la observó con una expresión indescifrable, como si intentara leer más allá de las palabras. Lucía vio un destello en sus ojos. No era burla, era otra cosa, algo más profundo. Pero solo duró un segundo. El hombre recuperó su expresión indiferente y esbozó una sonrisa leve, condescendiente. «Veremos cuánto dura tu determinación cuando la duquesa te haya reducido a cenizas». Lucía entrecerró los ojos. «Ella puede intentarlo, usted también si quiere, pero no voy a quebrarme». Gabriel soltó una leve risa y negó con la cabeza. «Eres terca». «Soy fuerte». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Gabriel la miró por un instante más, luego se giró y caminó hacia la salida del establo sin decir otra palabra. Lucía se quedó donde estaba, con las rodillas hundidas en el suelo, las manos cubiertas de mugre, el cuerpo agotado. Pero su mente estaba en otra parte. Habían pasado varios días desde que llegó al palacio y aún no había recibido ninguna noticia de su madre. Al principio, pensó que tal vez le negarían escribirle, pero una criada le había asegurado que podía enviar una carta. Esa misma tarde, después de su castigo en los establos, Lucía reunió el valor para intentarlo. Aprovechando que el ama de llaves estaba distraída, pidió a una de las sirvientas que enviara una carta a San Bartolomé. «¿A San Bartolomé?», murmuró la mujer con evidente incomodidad. Lucía asintió. «A mi madre, Rosario. Quisiera saber cómo está». La criada bajó la mirada y apretó los labios, como si hubiera cometido un error al dejar que Lucía hablara. «Veré lo que puedo hacer», dijo en voz baja, alejándose con prisa. Lucía esperó. Día tras día, preguntó si había respuesta, pero nadie le dio información. Las criadas evitaban mirarla a los ojos, cambiaban de tema o se apresuraban a marcharse. Hasta que finalmente comprendió. Nadie le entregaría su carta, y si su madre había intentado contactarla, jamás lo sabría. Porque, aunque la duquesa la enviara a los rincones más oscuros del palacio, aunque Ignacio la ridiculizara, aunque Gabriel la mirara con frialdad, ella seguiría de pie. No iban a quebrarla, no esta vez. La tarde caía sobre el palacio de los Medina, con una luz dorada que se filtraba a través de los ventanales altos, tiñendo de ámbar los largos corredores de mármol. En la gran sala de baile,
Los criados se apresuraban a colocar candelabros, arreglos florales y sillas tapizadas con terciopelo. El aire estaba impregnado de una mezcla de incienso y perfumes finos. La nobleza se reuniría esa noche en un evento que no solo servía para ostentar riqueza, sino también para establecer alianzas, evaluar candidatos para matrimonio y medir el poder de cada familia. Lucía observaba desde la galería del segundo piso. Desde allí, podía ver cómo la servidumbre preparaba cada detalle con precisión matemática. Aunque había pasado semanas siendo humillada y puesta a prueba, no se había quebrado. Aprendió a caminar con la espalda recta, a modular su tono de voz, a usar los cubiertos sin titubear. No era suficiente para ser considerada una de ellos, pero al menos había aprendido a no parecer fuera de lugar. Había pasado semanas sin recibir noticias de su madre. Había escrito una carta, pero la respuesta nunca llegó. Tal vez la duquesa lo había impedido. Tal vez Rosario ni siquiera la había recibido. El pensamiento la inquietaba, pero no podía demostrarlo. No en ese lugar. No con esos ojos observándola. El sonido de pasos firmes la sacó de sus pensamientos. «Supongo que ya habrás oído», dijo Gabriel deteniéndose a su lado. Lucía no necesitó voltear para saber que la observaba con esa mirada de desafío constante. «Si se refiere al baile, sí». «Te presentarás», anunció él, sin darle opción. Lucía sí giró entonces, arqueando levemente una ceja. «¿Presentarme? ¿Como una invitada?» Gabriel dejó escapar una breve risa, carente de humor. «No exageres. No eres una invitada, Lucía. Pero la duquesa ha decidido ponerte a prueba ante la sociedad. Será tu debut, si es que puedes llamarlo así». Lucía entrecerró los ojos. «¿Y cuál es el verdadero propósito de esto?» Gabriel pareció medir sus palabras antes de hablar, como si hubiera considerado decir otra cosa, pero al final mantuvo su expresión fría. «Verte fracasar». Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. «Entonces no les daré el gusto». Gabriel no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla con ese brillo indescifrable en sus ojos oscuros. Luego, con la sombra de una sonrisa en los labios, inclinó la cabeza. «Ya lo veremos». La noche llegó con la majestuosidad de un espectáculo cuidadosamente planeado. La sala de baile brillaba con la luz de cientos de velas que titilaban sobre los candelabros de cristal. Los invitados comenzaron a llegar, hombres de porte distinguido con sus casacas bordadas, mujeres envueltas en vestidos de seda con faldas amplias y encajes delicados. El sonido de la música se extendía en el aire, junto con las risas contenidas y los murmullos malintencionados. Lucía fue conducida por una doncella hasta una habitación donde la esperaba un vestido que, aunque más modesto que los de las demás damas, era sin duda un atuendo de presentación. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen extraña. Se veía diferente, pero no era por la ropa, sino por la determinación en sus ojos. Cuando descendió las escaleras y entró en la sala, el murmullo creció. No era una presentación oficial, pero todos sabían quién era. La bastarda, la impostora. Los ojos de la duquesa la escrutaron desde el otro extremo del salón, alzando ligeramente su copa de vino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía caminó con la cabeza en alto, sintiendo el escrutinio de la aristocracia en cada paso. Sabía que la esperaban para fallar, que deseaban verla tropezar, decir algo inapropiado, avergonzarse, pero no les daría el placer de verla vacilar. Gabriel la observaba desde un rincón, su expresión impasible. Estaba esperando su error, esperando ver si era capaz de sostenerse en ese ambiente hostil sin desmoronarse. Se acercó a ella con la calma de quien ya ha calculado cada movimiento. «No creí que fueras a atreverte». Lucía tomó una copa de una bandeja que pasaba junto a ellos y la sostuvo con elegancia entre los dedos. «¿Y por qué no lo haría?» Gabriel sonrió con la sombra de un desafío en la mirada. «Porque aquí no basta con mantenerse de pie, aquí hay que saber jugar». Lucía bebió un sorbo, sin apartar la vista de él. «Entonces enséñeme».
Gabriel alzó una ceja, sorprendido. Luego dejó su copa a un lado y le extendió una mano. «Baila conmigo». Lucía titubeó solo un instante. Sabía lo que eso significaba. Sería el centro de atención, sería examinada, juzgada. Pero lo tomó de la mano. La música cambió a un compás más marcado. Gabriel la condujo con firmeza al centro de la pista. Lucía sintió las miradas clavarse en ellos, algunas de sorpresa, otras de indignación, muchas de burla. Gabriel colocó su mano en su cintura y la guió con pasos fluidos, con la seguridad de quien ha hecho esto toda su vida. «No pienses, solo sigue mi ritmo», murmuró. Lucía hizo lo que él dijo, moviéndose con suavidad, dejándose llevar. Por una fracción de segundo, Gabriel pareció a punto de decir algo, pero se detuvo. Sus dedos en su cintura se tensaron, como si luchara consigo mismo. Luego, como si nada hubiera pasado, recuperó su compostura. «No lo estás haciendo tan mal», murmuró él cerca de su oído. Lucía levantó la barbilla y respondió con calma. «¿Esperaba que me cayera?» «No, pero esperaba que huyeras». Lucía lo miró fijamente. «Ya deberías saber que no huyo». Gabriel la sostuvo en una pausa del baile, observándola con intensidad. Durante un segundo, su expresión cambió. Fue apenas un destello en su mirada, pero Lucía lo vio. Él también la sentía. Pero en un parpadeo, Gabriel recuperó su máscara de indiferencia y la soltó, dando un paso atrás. La lección ha terminado. Lucía parpadeó, sintiendo un vacío repentino al ya no tenerlo cerca. El silencio entre ellos se rompió cuando la duquesa se acercó, sosteniendo su copa con la misma elegancia calculada de siempre. «Debo admitir que ha sido un espectáculo más entretenido de lo que esperaba», dijo con su sonrisa impecable. Gabriel inclinó la cabeza, pero su expresión estaba tensa. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos la observaban como si midiera cada uno de sus movimientos, buscando la grieta en su fortaleza. Lucía supo que había ganado una pequeña batalla, pero la guerra apenas comenzaba. El eco de las conversaciones y risas contenidas llenaba la imponente galería del Palacio de los Medina. Era una mañana templada, y los jardines estaban abiertos para la reunión matutina de la nobleza, donde las damas bebían té y los caballeros discutían sobre política y negocios con la despreocupación de quienes nunca han conocido la miseria. Lucía estaba allí, en medio de ese mundo que se resistía a aceptarla, con la espalda recta y el mentón en alto, sujetando una taza de porcelana con la delicadeza exacta que había aprendido en sus lecciones forzadas. Su vestido, aunque sin los excesos de encajes y bordados que adornaban a las demás mujeres, caía con gracia sobre su figura, y su cabello recogido en un moño sencillo resaltaba la intensidad de su mirada. Sabía que la observaban. Sabía que esperaban verla fallar. «Debe ser muy incómodo, querida», murmuró una mujer sentada cerca de ella, con una sonrisa afilada y calculada. «Tener que fingir que encajas en un lugar al que no perteneces». Las risas discretas de las damas a su alrededor se expandieron como un veneno dulce. Lucía bajó la taza con calma y miró a la mujer con una serenidad que desafiaba su intención de humillarla. «¿Fingir?», preguntó con un aire de inocente curiosidad. «Oh, no sabía que la nobleza estaba acostumbrada a vivir de apariencias». Hubo un instante de silencio, una tensión casi imperceptible. La mujer parpadeó, sorprendida por la respuesta. «Por supuesto que no», se apresuró a decir, su sonrisa tambaleándose por un segundo. «Pero hay quienes se esfuerzan demasiado». «Tiene razón», respondió Lucía sin perder la compostura. «Es un error tratar de ser algo que no se es. Tal vez por eso nunca lo he intentado». Las risas burlonas se transformaron en murmullos de desconcierto. Una respuesta hábil, sutil, pero lo suficientemente afilada como para hacer tambalear la seguridad de quien había intentado ridiculizarla. Fue entonces cuando sintió la mirada. Una mirada intensa, profunda, que la observaba con atención desde el otro extremo de la galería. Gabriel de Medina. Estaba de pie, apoyado contra una de las columnas,
con los brazos cruzados y una expresión inescrutable. Pero en sus ojos había algo diferente. Interés, intriga. Lucía sostuvo su mirada sin titubear, sin apartarse, sin retroceder. No se acobardaría. Los segundos se alargaron en un duelo silencioso entre ambos, hasta que Gabriel alzó una ceja con la sombra de una sonrisa imperceptible, como si la estuviera desafiando, como si la estuviera probando. Lucía apretó los labios y desvió la vista primero, no por sumisión, sino porque no le daría el gusto de pensar que había ganado. El evento continuó con la misma superficialidad de siempre. Las damas alababan los vestidos de las otras mientras en secreto las criticaban. Los caballeros discutían sobre negocios que solo beneficiaban a los suyos, y la duquesa Consuelo observaba todo desde su lugar privilegiado, con una copa de cristal entre los dedos y su eterna expresión de desdén. Cuando Lucía pensó que la mañana transcurriría sin mayores incidentes, una criada se acercó a ella con la urgencia nerviosa de quien no está acostumbrado a desafiar órdenes. «Señorita, disculpe, pero la cocinera dice que es necesario más azúcar para los postres. Me enviaron a buscarlo, pero el encargado de las despensas se niega a entregarlo sin permiso». Lucía la miró con el ceño levemente fruncido. «¿Y por qué me dice esto a mí?». La criada tragó saliva evitando mirarla directamente. «La duquesa ha dicho que usted debe ocuparse de esos asuntos». Lucía sintió cómo el enfado burbujeaba dentro de su pecho. «Por supuesto». Era un recordatorio, una forma de marcar territorio. Podía estar vestida como una dama, podía hablar con propiedad, podía moverse con la elegancia que tanto esperaban de ella, pero seguía siendo una bastarda, seguía estando por debajo de ellos. El silencio en la galería se volvió expectante. Todos estaban atentos a su reacción. Si se negaba dirían que no sabía obedecer. Si lo hacía sin objeción, demostraría que la podían tratar como una sirvienta cuando quisieran. Lucía se puso de pie con calma. «Si la duquesa ha dado la orden, no tengo más remedio que cumplirla». Recorrió la galería con pasos controlados, sin demostrar la furia que la recorría por dentro. Al pasar junto a Gabriel sintió su mirada sobre ella. Pero él no dijo nada. El camino a la despensa la llevó a través de un pasillo que apenas era transitado a esas horas. Cuando dobló la esquina, se detuvo en seco. Gabriel estaba allí, esperándola. «Vaya», murmuró, con su sonrisa burlona. «No pensé que realmente obedecerías». Lucía sintió una punzada de ira. «¿Se está divirtiendo?». Gabriel inclinó levemente la cabeza, como si analizara cada uno de sus gestos. «¿Quieres un consejo?», dijo, con un tono casual que le crispó los nervios. «Nunca te rebeles cuando todos esperan que lo hagas. Es más efectivo cuando no lo ven venir». Lucía entrecerró los ojos. «No necesito consejos de alguien que solo observa desde la distancia». Gabriel esbozó una sonrisa pero no respondió. Se limitó a dar un paso atrás, dándole espacio para continuar. Lucía lo miró con desconfianza, pero avanzó sin decir más. Lo que no vio, lo que no pudo notar, fue cómo Gabriel se giró para mirarla marcharse, con una expresión que ya no era de burla ni de desdén, sino de algo mucho más peligroso. Interés genuino. El atardecer pintaba de tonos rojizos los muros de piedra del palacio de los Medina. El día había transcurrido con la monotonía habitual, reuniones de la nobleza, conversaciones impregnadas de hipocresía y el constante recordatorio de que Lucía nunca pertenecería realmente a ese mundo. Pero a pesar de todo, ella se mantenía firme. Había aprendido a moverse con cautela, a elegir sus batallas y a mantener la compostura cuando las miradas inquisidoras la acechaban. Sin embargo, esa tarde, Ignacio de Medina la observaba con un brillo peligroso en los ojos. La encontró en uno de los corredores del ala este, caminando con la cabeza en alto, ignorando deliberadamente a los criados que murmuraban a sus espaldas. «Lucía, qué suerte encontrarte», dijo él con su sonrisa encantadora, esa que escondía veneno detrás de cada palabra. Lucía se detuvo y lo miró con desconfianza.
¿Desde cuándo mi presencia es una suerte para usted? Ignacio rió con aire divertido. Tienes razón, no lo es, admitió con falsa sinceridad, pero resulta que he encontrado algo que podría interesarte. Lucía no respondió, pero su expresión cautelosa lo animó a continuar. Sé que siempre estás buscando respuestas sobre tu madre, susurró, acercándose un poco más. Y puede que haya algo en la biblioteca del duque que te interese. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La biblioteca del duque era un lugar prohibido, un recinto donde solo la familia directa tenía acceso. Desde su llegada al palacio, nunca había tenido la oportunidad de entrar, y aunque su instinto le gritaba que no confiara en Ignacio, la posibilidad de encontrar información sobre su madre era demasiado tentadora para ignorarla. ¿Por qué me dices esto?, preguntó entrecerrando los ojos. Ignacio fingió una expresión de inocencia. Llámalo generosidad, respondió con ligereza. Quizás tengo un poco de compasión por la bastarda de mi padre. Lucía apretó los labios conteniendo la ira. Muéstrame. Ignacio sonrió con satisfacción y la condujo por los pasillos silenciosos hasta la gran puerta de la biblioteca privada del duque. Antes de abrirla, se giró hacia ella. Tienes poco tiempo, no es un lugar en el que debas ser vista. Lucía asintió, y cuando él entreabrió la puerta, se deslizó dentro sin hacer ruido. El aire dentro de la biblioteca era espeso, con el aroma de libros antiguos y madera envejecida por los años. Las estanterías se alzaban hasta el techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero con inscripciones doradas. Un gran escritorio de roble dominaba la habitación, y sobre él descansaban documentos apilados con orden meticuloso. Con el corazón martillando en su pecho, comenzó a buscar. Si había algo sobre su madre, debía encontrarlo rápidamente. Pero no tuvo oportunidad. El sonido de la puerta cerrándose con un golpe seco la paralizó. Se giró, pero Ignacio ya no estaba allí. En su lugar, la duquesa Consuelo la miraba con una sonrisa fría y satisfecha. ¡Qué predecible eres! Lucía sintió el impacto de esas palabras como una bofetada. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente y varios criados ingresaron, seguidos por un grupo de nobles que se detuvieron en seco al verla dentro de la biblioteca. ¿Qué significa esto? La voz de la duquesa resonó en la habitación con la gravedad de un juicio inapelable. ¿Qué hace esta muchacha en la biblioteca privada de mi esposo? Los murmullos se extendieron entre los presentes. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. No tengo nada que esconder, dijo con firmeza. Vine aquí porque estabas robando, la interrumpió Ignacio, entrando en escena con un aire de indignación teatral. La vi con mis propios ojos. Se metió aquí en cuanto creyó que nadie la veía. Lucía sintió una punzada de furia. ¡Eso es mentira! ¿Mentira?, repitió Ignacio con burla. Entonces, ¿qué hacías aquí sin permiso? El silencio fue devastador. No tenía una respuesta que pudiera convencerlos. La duquesa avanzó con la gracia de una reina y la miró con repulsión. «Basta de juegos», declaró con frialdad. «Este escándalo ha ido demasiado lejos. No permitiremos más humillaciones para esta familia». Giró su mirada hacia los criados y habló con voz firme. «Que recojan sus cosas. Esta bastarda será expulsada hoy mismo». Lucía sintió el aire abandonar sus pulmones. Las palabras golpearon con la fuerza de un golpe certero. Expulsión, deshonra, desprecio absoluto. Justo cuando creyó que la sentencia estaba sellada, una nueva voz rompió el silencio. «No irá a ninguna parte». Todos se giraron al escuchar la grave voz del duque Alfonso de Medina. El hombre, con su porte imponente y su rostro endurecido por los años, observaba la escena con ojos severos. Caminó lentamente hasta situarse entre Lucía y la duquesa. «No permitiré una injusticia en mi casa». Los susurros se hicieron más intensos. La duquesa entrecerró los ojos, incapaz de creer lo que escuchaba. «¿Injusticia?», repitió con desdén. «¿Aún la defiendes, Alfonso? ¿Después de todo lo que ha hecho?».
El duque la miró con frialdad. ¿Y qué ha hecho exactamente?, preguntó con voz firme. ¿Dónde está la prueba de su crimen? La duquesa apretó los labios, pero antes de que pudiera responder, Gabriel de Medina dio un paso al frente. Ser encontrada en un lugar prohibido no es suficiente para acusarla de ladrona, dijo con calma, pero con una autoridad incuestionable. Cualquiera podría haberla engañado para entrar aquí. Lucía lo miró con sorpresa. Él lo sabía. Gabriel sabía que esto había sido una trampa. Pero su expresión no reflejaba apoyo ni compasión. Era la de alguien que intervenía no por salvarla, sino porque detestaba los juegos de poder que terminaban en espectáculos públicos. El duque lo miró con aprobación y luego giró hacia su esposa. Lucía se queda, y que esto no vuelva a repetirse. La duquesa apretó los puños. Estás cometiendo un error, Alfonso. El duque ignoró su advertencia y se marchó, dando el asunto por zanjado. Los nobles comenzaron a dispersarse, susurrando entre ellos, mientras Ignacio la fulminaba con la mirada antes de alejarse con el ceño fruncido. Lucía sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Cuando todo pareció volver a la normalidad, Gabriel se acercó a ella. «Cuidado con Ignacio», murmuró. «No te ha tendido una trampa solo por diversión. Él quiere verte caer». Lucía sostuvo su mirada con determinación. «Que lo intente». Gabriel no respondió de inmediato. Luego, con una leve inclinación de cabeza, se alejó con pasos tranquilos. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Había sido una batalla dura, pero no se iría. No esa noche. No bajo los términos de la duquesa. El juego estaba más peligroso que nunca, y ahora lo sabía bien. Si quería sobrevivir en esa casa, tendría que estar siempre un paso adelante. El silencio nocturno envolvía el palacio de los Medina como un manto pesado, interrumpido solo por el murmullo del viento entre los árboles y el lejano sonido del reloj marcando la medianoche. Las luces en los grandes ventanales estaban casi apagadas, dejando entrever apenas las sombras de los pocos criados que aún realizaban sus tareas. Lucía estaba allí en medio de esa penumbra, sintiendo el dolor latir en cada parte de su cuerpo. El castigo había sido severo. Horas antes, la duquesa había ordenado que realizara una tarea imposible: limpiar la bodega de vinos del palacio, un espacio enorme y polvoriento que llevaba años sin ser tocado. No le permitieron descansar, ni comer, ni detenerse un solo instante. Sus manos estaban enrojecidas, su espalda resentida y su vestido cubierto de suciedad, pero nada dolía tanto como la humillación. Porque ella sabía que esto no era solo un castigo, era una represalia. Desde que el duque la defendió en la biblioteca, la duquesa había estado buscando la manera de recordarle su lugar, y lo había hecho. Cuando finalmente terminó, con los músculos ardiendo y la garganta seca, no regresó a su habitación. En cambio, salió al jardín, buscando desesperadamente aire, algo que le permitiera recuperar el control de su propia respiración. La noche estaba fría, pero ella apenas lo notaba. Caminó hasta el viejo banco de piedra junto a la fuente, donde se dejó caer con los brazos cruzados sobre su regazo. Su mirada se perdió en el reflejo del agua, en los destellos de la luna sobre la superficie tranquila. Y entonces, sin poder evitarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Había soportado todo con la cabeza en alto. No se había quejado, no había mostrado debilidad frente a los demás. Pero ahora, en la soledad de la noche, las emociones se desbordaron como una presa que finalmente cede. Se cubrió el rostro con las manos, permitiéndose por un instante sentir la impotencia, la rabia, el agotamiento. No escuchó los pasos acercándose. No se dio cuenta de que alguien la observaba hasta que escuchó su voz. «Nunca pensé que te vería llorar». Lucía se tensó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y rápidamente se secó las lágrimas con la manga de su vestido, enderezándose con orgullo. Cuando levantó la vista, Gabriel estaba allí. De pie a unos metros de ella, con las manos en los bolsillos de su chaleco,
su postura relajada, pero su mirada intensa clavada en ella. Lucía sintió una punzada de enojo. ¿Qué hace aquí? Gabriel avanzó un paso, con expresión inescrutable. No estaba seguro de por qué había terminado allí, en ese mismo lugar. No había salido a caminar sin rumbo. No esta vez. Caminaba. Lucía rió con amargura. Por supuesto, un noble caminando por los jardines a medianoche. ¡Qué coincidencia! Gabriel ignoró el sarcasmo y se detuvo junto a la fuente. Pensé que nada te afectaba, murmuró, observándola con una mezcla de curiosidad y algo más que ella no supo descifrar. Lucía apartó la mirada. No me afecta. Gabriel arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué estabas llorando? Lucía apretó los labios. No es de su incumbencia. El silencio se extendió entre ellos. La brisa nocturna agitó el cabello de Lucía y levantó levemente la solapa del abrigo de Gabriel. Ninguno de los dos habló por un largo instante, hasta que fue él quien rompió la calma. No entiendo cómo sigues aquí. Lucía giró la cabeza y lo miró con el ceño fruncido. ¿Perdón? Gabriel exhaló cruzando los brazos. Después de todo lo que te han hecho, después de todo lo que has soportado, ¿por qué sigues en este lugar? Lucía sintió una punzada de algo indescriptible en el pecho. ¿Cree que no lo he pensado? Gabriel no respondió, solo la miró. Lucía bajó la vista hacia sus propias manos, cubiertas de polvo y con las uñas rotas por el trabajo forzado. Si me voy, ellos ganan, susurró finalmente. Gabriel entrecerró los ojos, analizándola con detenimiento. ¿Estás segura de que es solo por eso? Lucía sostuvo su mirada, pero no respondió de inmediato. Gabriel entendió que había algo más, algo que ella no estaba lista para decir en voz alta. Lucía alzó la barbilla con determinación. Entonces haré que me recuerden. El silencio volvió a instalarse. Gabriel, por primera vez, no supo qué responder. Había esperado una réplica llena de rabia, un desafío vacío, pero lo que encontró fue algo mucho más peligroso. Convicción. Lucía no era solo una joven testaruda tratando de sobrevivir. Era alguien que estaba dispuesta a quemarse con tal de no inclinarse. Gabriel apartó la mirada y se pasó una mano por la nuca, como si quisiera despejar pensamientos que no debía tener. Lucía lo observó de reojo y frunció el ceño. ¿Por qué está aquí? Gabriel tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó más baja de lo habitual. No lo sé. Lucía sintió algo extraño en su pecho. Gabriel de Medina siempre tenía respuestas. Siempre tenía explicaciones frías y calculadas para todo. Pero en ese momento parecía perdido. Y lo peor de todo es que ella también lo estaba. Lucía se puso de pie, sacudiéndose la falda con brusquedad. Si ha terminado de observar, volveré a mi habitación. Gabriel la vio alejarse, con el mismo porte altivo con el que había llegado al palacio, como si la humillación no hubiera dejado grietas en su interior. Pero él sabía que sí. Porque él había visto algo que nadie más había visto. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él estaba fuera de su control. La noche había caído sobre el palacio de los Medina con la misma solemnidad con la que caían las hojas de los árboles en el jardín. Un viento fresco serpenteaba entre los corredores de piedra, trayendo consigo el murmullo lejano de los criados que terminaban sus labores diarias. Pero dentro de la biblioteca, donde las velas temblaban con una luz tenue, el ambiente era denso, cargado de algo que ni el frío nocturno podía disipar. Lucía estaba de pie junto a una de las estanterías, con un libro entre las manos que no era capaz de leer. No porque no supiera, sino porque su mente estaba en otra parte, en alguien más. En los últimos días, Gabriel había estado más esquivo que de costumbre. No la miraba con la misma frialdad calculada de antes, pero tampoco con burla o indiferencia. Su mirada era otra, un abismo silencioso donde parecían haberse mezclado la frustración, el deseo
y algo más peligroso que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Lucía apretó los labios, tratando de concentrarse en las palabras impresas, cuando la puerta de la biblioteca se abrió con un golpe seco. Gabriel entró con su andar firme, con el ceño fruncido y los ojos oscuros brillando bajo la luz cálida de las velas. ¿Se puede saber qué haces aquí?, preguntó con voz baja, pero con la dureza de quien está al borde de perder la paciencia. Lucía cerró el libro con calma y lo dejó sobre la mesa de madera pulida. ¿Desde cuándo debo pedir permiso para estar en una biblioteca? Gabriel avanzó un paso más, sus hombros tensos, su expresión impenetrable. Desde que decides pasearte por lugares donde no deberías estar. Lucía cruzó los brazos y lo miró sin titubear. No me diga que ahora debo recibir órdenes de usted también. Gabriel entrecerró los ojos como si su actitud lo exasperara. Lucía. ¿Qué?, lo desafió, elevando la barbilla. ¿Va a decirme otra vez que no pertenezco aquí? ¿Que debería rendirme? Gabriel apretó la mandíbula y bajó la mirada por un instante, como si luchara consigo mismo. Luego, con un movimiento rápido, se acercó más de lo debido. Lo que debería hacer es dejar de provocarme. Lucía sintió su respiración agitada, no por miedo, sino por la cercanía. ¿Y qué le provoca exactamente? Gabriel tensó la mandíbula, su pecho subiendo y bajando con pesadez. Algo se rompió en él en ese instante. Antes de que Lucía pudiera procesarlo, sintió su mano sujetarla por la muñeca, y en un segundo, sus labios se encontraron en un beso voraz, ardiente, un choque de emociones contenidas durante demasiado tiempo. El mundo desapareció. Solo quedó el calor de su cuerpo contra el de ella, la presión de su mano sobre su piel, el roce desesperado de sus labios buscando lo que ninguno de los dos se había atrevido a admitir. Lucía no lo rechazó, lo correspondió con la misma intensidad. Porque había esperado esto. Porque, aunque lo negara, aunque lo detestara por su arrogancia, por su frialdad, Gabriel la consumía en cada mirada, en cada silencio, en cada momento en el que fingían que no pasaba nada entre ellos. Pero fue él quien se alejó primero. Bruscamente, como si el simple contacto lo hubiese quemado. Lucía respiraba con dificultad, aún sintiendo el calor del beso en sus labios, pero Gabriel retrocedió como si hubiera cometido el peor de los errores. «No debía hacer eso», murmuró con furia, pasándose una mano por el cabello, sin atreverse a mirarla. Lucía sintió que el peso de sus palabras caía sobre ella como un balde de agua helada. «No», susurró, «claro que no». Gabriel levantó la mirada, pero sus ojos ya no reflejaban deseo, sino rabia, no contra ella, contra sí mismo. Esto no volverá a pasar. Lucía sintió una punzada de enojo en el pecho. ¿Tiene miedo? Gabriel soltó una risa baja, amarga, negando con la cabeza. No se trata de miedo. Se trata de que esto es un error. Lucía apretó los puños. Si fue un error, ¿por qué lo hizo? Gabriel avanzó un paso hacia ella, con la mirada oscura y las emociones acumuladas aún tensando su expresión. Porque tú eres mi error, susurró con voz grave. Porque desde que llegaste a este lugar, no he sido el mismo. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. No soy responsable de lo que usted siente. Gabriel cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo atravesaran. Luego, cuando los abrió de nuevo, ya no había rastro del hombre que la había besado segundos antes. No te acerques a mí, Lucía, murmuró con dureza. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Se giró sin esperar respuesta y salió de la biblioteca, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Lucía se quedó allí, en medio del silencio y del aroma a libros antiguos, con los labios aún temblando, con el alma latiendo contra su pecho. Gabriel de Medina la había besado y se había arrepentido. Pero lo que él no entendía era que algunas cosas, una vez rotas, jamás volvían a su estado original. Y lo que había pasado entre ellos jamás podría deshacerse. El palacio de los Medina amaneció en un silencio espeso,
como si las mismas paredes presintieran la tragedia que estaba por suceder. Los criados se movían con cautela, susurrando entre ellos, intercambiando miradas de incertidumbre. El duque Alfonso de Medina, el pilar de la familia, el único que con su autoridad mantenía cierto equilibrio en la casa, estaba muriendo. La enfermedad lo había consumido en cuestión de días. Apenas una semana antes, su presencia aún imponía respeto en el gran salón, su voz resonaba con firmeza, y su mirada severa mantenía a la duquesa y a Ignacio bajo control. Pero ahora, recluido en su habitación, el hombre que había gobernado con puño de hierro sobre su linaje, se encontraba reducido a una sombra de sí mismo. Lucía permanecía al pie de la gran escalera de mármol, observando cómo los criados iban y venían, algunos con los rostros tensos, otros con ojos rojos por las lágrimas contenidas. Nadie pronunciaba en voz alta lo que todos sabían. El duque no pasaría de esa noche. Su pecho se oprimió con una sensación de desasosiego. El duque había sido muchas cosas. Un hombre severo, inquebrantable, con sus propias ambiciones y su necesidad de control. Pero también había sido el único que la defendió cuando todos querían verla caer. No porque la amara como una hija, sino porque, en el fondo, sabía que le debía algo. Y ahora, con su partida, Lucía quedaría completamente sola en esa casa llena de serpientes. Un murmullo creció entre los criados cuando las puertas de la habitación del duque se abrieron. El médico salió con el rostro marcado por la gravedad. «Que llamen a la familia inmediata», dijo en voz baja. «Se está yendo». La noticia corrió como fuego en hierba seca. La duquesa Consuelo fue la primera en aparecer, envuelta en un vestido negro, a pesar de que su marido aún no había exhalado su último aliento. Su expresión era solemne, pero sus ojos brillaban con una satisfacción apenas oculta. Ignacio la seguía de cerca, con el rostro marcado por una teatralidad vacía. Ninguno de los dos estaba de luto. Lucía sintió un nudo en el estómago al verlos subir las escaleras con aire de realeza. Fue entonces cuando vio a Gabriel, de pie en la galería del segundo piso, observando la escena con una mirada indescifrable. Su rostro no mostraba emoción, pero había algo en la rigidez de sus hombros que indicaba que no estaba tan indiferente como quería aparentar. Lucía avanzó hasta quedar cerca de la escalera. Él la vio, pero no dijo nada. No hizo nada. La duquesa y su hijo desaparecieron dentro de la habitación del duque y la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Lucía se quedó allí, inmóvil, esperando, sintiendo que algo dentro de ella se rompía con cada minuto que pasaba. El palacio entero contuvo el aliento. El reloj avanzó con una lentitud insoportable. Y entonces, finalmente, el silencio se quebró con el sonido de un sollozo fingido. La puerta de la habitación se abrió y la duquesa salió con un pañuelo entre las manos, presionándolo delicadamente contra sus labios. «El duque ha muerto», anunció con voz firme, dejando que el eco de sus palabras se impregnara en cada rincón del palacio. Hubo un instante de absoluto silencio. Y luego, las criadas se persignaron. Algunos criados bajaron la cabeza en señal de respeto, y las lágrimas falsas comenzaron a derramarse por los rostros de aquellos que esperaban beneficiarse de la nueva era que estaba por comenzar. Lucía sintió un vacío en el pecho. No por amor al duque, porque nunca lo había amado, pero sí por lo que su muerte significaba. Ahora nadie la protegería de la duquesa. Ahora nadie la salvaría cuando Ignacio decidiera hacer de su vida un infierno. Ahora nadie se interpondría entre ella y su destino. Cuando su mirada buscó la de Gabriel, él ya no estaba allí. No había bajado, no había intervenido, no había dicho nada. Lucía sintió que algo dentro de ella se desplomaba. Gabriel no la había defendido, no esta vez. Y esa traición, por más silenciosa que fuera, dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Expulsada sin piedad del palacio de los Medina, traicionada por aquellos en quienes alguna vez confió y con su mundo desmoronándose a su alrededor, Lucía enfrenta su mayor desafío: reconstruirse desde las cenizas
o desaparecer para siempre. Pero lo que nadie espera es que ella no ha sido derrotada. En la segunda parte de esta historia, la verdad oculta sobre su madre saldrá a la luz. La nobleza se dividirá entre aquellos que la apoyan y los que la siguen despreciando. Y Gabriel, atormentado por sus errores, se verá obligado a tomar una decisión que cambiará su destino para siempre. ¿Podrá Lucía conseguir la justicia que tanto anhela? ¿O el peso de su pasado será demasiado para soportarlo? No te pierdas la parte 2, el final de esta apasionante historia. Pero antes no olvides dejar tu me gusta y un comentario para que YouTube recomiende esta historia a más personas y así ayudes al canal a seguir creciendo. Encuentra el enlace en los cards, en el primer comentario fijado y en la descripción del video. ¡Hasta pronto!